cambio le puedo ver como el teléfono de compuesto. Sale un cocinadito de la universidad, de la tesis doctoral, y bueno, se tiene que ir adaptando para. Luis Hansen hizo la adaptación él mismo para su tesis de doctoral para pasarla a la ingeniería práctica, que de todas formas después se puede modificar. Funciona bien, todas esas modificaciones han ido siendo probadas. Bueno, un poquito de estuvimos hablando, el plano horizontal de apoyo, la hipótesis de estructura rígida, cómo sabemos si la estructura es rígida o no. Yo le digo, esta zapata es rígida. ¿Qué se le ocurre a usted que tiene que analizar para decir si es rígida o no? ¿Qué se le ocurre? La deformabilidad de la Claro, si es más o menos flexible a eso que es una condición. Hagamos una analogía de liga. ¿Qué se le ocurre? La geometría, en definitiva, tenemos que tener algo que se llama igualativo con respecto a la otra función, no necesariamente una liga placa, pero básicamente usted ve las formas que normalmente le damos, ¿correcto? Para generar una altura suficiente con respecto a la proyección más extensa. La mayoría de las, digamos que yo construyo una vivienda o un edificio donde las cargas gravitatorias son significativas con respecto a otras, son más significativas. En general, la zapata va a estar entrecomprimida, por más que la sismo, ¿correcto? Va a dar valores de presión sobre el suelo. No siempre ocurre eso. Entonces, cuando no ocurre eso, este tipo de zapatas, con esa forma, y es difícil de dimensionar. Si yo, por decir, le da una fuerza de tracción, indudablemente, ¿qué es lo único que me va a estar deteniendo que esto salga del peso del suelo? Exactamente. O sea, el peso del suelo. Podemos tomar solamente, nosotros lo vamos por ahora, ya vamos a ver cuando veamos luz verde, que se puede tomar algo que se llama ángulo de suelo gravante para aumentar ese peso, hay que hacer con cuidado, pero por ahora vamos a asumir toda la masa de suelo de peso propio como la única resistente que tenemos ahí. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Correcto? A nivel superficial no podemos contar con la capacidad friccionante entre el suelo y suelo. Es una locura. Una zapata superficial. Es decir, si yo arranco esto, se generan aquí fuerzas cortantes, resistentes. Pero la profundidad al ser baja no se desarrolla. ¿Entendido? Entonces, solamente consideraríamos el peso sobre el sí. Entonces, comencemos por ver esto. Yo tengo una carga, vamos a ver cómo se reducen las fuerzas, pero usted ve en el programa, puede ser que tenga, no sé, ya vamos a ver que depende del diseño, la propuesta, digamos que ustedes han puesto su modelo numérico considerado ahí, como encontrado. ¿Sí? Entonces ustedes den cuenta, vamos a ver en la siguiente diapositiva, esto hay que reducirlo, llevarlo aquí. Hay fuerza cortante, movimiento, no nada, palito, ¿verdad?
aparece la reacción del suelo, ¿sí? Vamos a pasar el directo y después vuelvo. Aparece una reacción del suelo, tendrá distintas formas de acuerdo a las acciones sobre el suelo. Y esta acción sobre el suelo genera una solicitación a la estructura. ¿Sí? Ustedes tienen una viga empotrada, sometida en la carga, y bueno, esto genera un momento, ¿no es cierto? Bueno, esto mismo pasa en los vuelos de la zapata. Nada más que ahora está invertido, tiene que cambiar un poquito la cabeza, pero tener cuidado, no es tan sencillo, ¿no? Porque ustedes vienen viendo todo en una posición y ahora le estoy dando yo vuelta a todo. ¿Sí? Entonces, las acciones que ustedes sacan, ¿sí? Las reacciones que ustedes sacan en el SAP, por ejemplo, son las acciones sobre el suelo. Y la reacción del suelo es lo que a nosotros nos sirve para dimensionar la zapata. ¿Sí? Entonces, esto que antes era así, ahora se da vuelta, aparece aquí, ¿sí? Y naturalmente me saldrá un poquito al revés. ¿Entendido? Ese modelo que yo le dibujé aquí sería algo, sobre todo aquí, sería este vuelo donde pasa. Entonces, yo tengo la columna que es una zona rígida y tengo vuelos tridimensionales, una estructura tridimensional. Nosotros la vamos a simplificar con el análisis en dos planos. Vamos a comenzar haciendo análisis en un plano. Entonces tenemos que tener dos vigas empotradas, ¿sí? Equilibradas en el nudo. Están empotradas porque están equilibrados ese nudo, ¿sí? Está todo bien correctamente calculado. Está en equilibrio, agilado, hasta que se equilibró con la reacción del suelo y la acción. ¿Sí? Entonces queda un voladizo cargado al revés. El momento es hacia abajo. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una fuerza de tracción? Está siendo traccionado. Se invierte y quedamos de nuevo en esta situación. Porque se está levantando la zapata y el suelo está siendo, ¿sí? Está haciendo ahora una carga estática directamente, una sobrecarga. ¿Sí? En ese caso sería una sobrecarga, tener cuidado ahí, ¿correcto? Eso a los fines, si tiene una carga permanente, a los fines de los coeficientes de seguridad, los coeficientes de navegación. ¿Entendido? Entonces, cuando está traccionada y aparece este modelo, van a ver que con el modelo común, es decir, con las acciones de esta característica, me va a aparecer armadura inferior. Pero si yo tengo ahora una carga superior, me va a aparecer armadura superior. ¿Y aquí cómo hago para armar superiormente? ¿Lo puedo hacer? Y sí lo puedo hacer, pero tengo que tener cuidado. Si este ángulo es muy grande, la armadura queda inclinada y tengo que tomar, ¿sí? Tendré que sacar el seno o el coseno del ángulo que corresponda de acuerdo a cuánto vamos a vertical o horizontal, ¿sí? Multiplicarlo por el seno o el coseno a la armadura. ¿Entendido? Fíjense que en el extremo, si la armadura está a cero, me toma un momento. Entonces, a medida que yo la voy inclinando, necesito cada vez más cantidad de acero. ¿Sí? Entonces, al acero lo tendré que dividir sobre el ángulo, ¿sí? Para obtener la armadura en el valor del centímetro cuadrado por metro. Entonces, se va a incrementar. Normalmente, entonces, ustedes van a ver que las estructuras más livianas, en medio de la cuna, nave industrial, como hay vientos fuertes, tenemos tracciones en las zapatas, es común. Entonces eso nos implica que tenemos que profundizar. Por eso, las recomendaciones de algunos
de alguna bibliografía de decir, ah, no, si yo solamente por profundizar tengo que agrandar la zapata en función de la profundidad. No, pues se me habrá olvidado que en zona sísmica y con viento tenemos ese problema. Entonces, por eso es que la sugerencia de la cátedra es que si profundizamos, profundicemos lo que necesitemos, pero la presión efectiva solamente la limitamos. ¿Entendido? ¿Sí? Es una de estas causas por las cuales nosotros a veces tenemos que profundizar para obtener más peso aquí. Cuando el peso del suelo es relevante en el cálculo, nos tenemos que asegurar que siempre tengamos ese suelo. Entonces, en las naves industriales, a veces lo que hay que hacer es colocar un piso que no es simplemente para que circulen los obreros o personas, operarios, sino que es para proteger esa zona. ¿Entendido? Entonces, a veces esa zona de protección tiene que ser más ancha que el vuelo de la zapata para protegerla adecuadamente. ¿Entendido? ¿Sí? Y tiene que ser solidaria con la vía de arrastramiento, el piso, etc. Para que no venga uno y la levante porque quiera. Y tiene que tener plano como estructura. ¿Entendido? Para proteger. Y le decía al arquitecto que he tenido que modificar esto por esta razón. ¿Sí? Lo hemos ensanchado. Entonces, en ese caso, como necesitamos doble armadura, van a ver que en esos planos las zapatas son losas blancas. ¿Sí? Es decir, la modificamos y esto termina siendo una losa con estas características. Porque si no, nos complica la vida colocando armadura. ¿Sí? Entonces ustedes se van a encontrar para disminuir la cantidad de hormigón necesaria. Si no necesitamos más, ¿para qué? ¿Correcto? Podemos hacer este tipo o como placa. Los americanos, los chinos, los europeos, por ahí en España se pueden usar un poco, pero siempre hacen soleras que son placas planas, ¿entendido? De altura, son placas gruesas, ¿entendido? ¿Sí? Bueno, esa es la recomendación. Es decir, que podemos tener la armadura para zapatos normales, regularmente solicitadas, ¿sí? Con unas comprimidas, vamos a tener la armadura inferior, ¿correcto? Y a esa se le va a agregar la superior si en algún estado de viento, sismo o carga dinámica particular aparece traccionada o cuando esté muy cerca, cuidado, ¿sí? El peso que tengamos aquí, total, tiene que ser por lo menos 1,5 veces de la fuerza de arrancamiento. ¿Entendido? ¿Sí? A 2 veces. Es decir, que tenemos que verificar que la fuerza de arrancamiento esté por debajo del nivel de seguridad. Es decir, el suelo no se puede mover, no se puede fisurar ahí. ¿Correcto? Tenemos que tener suficiente peso. ¿Qué pasa? Si así todo tenemos problemas, y bueno, no vamos a modificar toda la planta de fundación por la medianera. En una de esas nos conviene, ¿sí? Fundamos todo como bloque de fundación, le damos más peso a todos, o por ahí podemos anclar, ¿sí? Se hacen unos pilotines que trabajarían de la fricción. Eso sí ya se está haciendo. Pero ahora eso otro tema. Bueno, entonces volviendo un poco. Ahí simplemente tenemos los elementos, columna, el fuste, es el ensanchamiento del hormigón. La armadura de la columna continúa recta, entendido hasta el fondo. Entonces el fuste son 5 centímetros más de hormigón en cada vez.
sin ir a adiestramiento. Los adiestramientos son recomendables no solamente en zonas sísmicas, ¿sí?, sino para la redistribución de los esfuerzos, como habíamos visto anteriormente. Entonces, bueno, esos son los elementos de recursos. Se recomienda una zona, en realidad hay que hacerlo siempre, además que se puede limpiar y colocar el plástico también, pero aquí se coloca un hormigón pobre, pero tiene que ser cementício, ¿sí? No hay que usar cal nunca cuando hay armadura implicada, ¿entendido? ¿Sí? Entonces es un hormigón pobre, pero solamente con cemento, 5 a 7 centímetros, eso dependerá de la resistencia que tenemos, para acomodar la armadura. Se le llama hormigón de limpieza. La zona donde nosotros coloquemos la armadura de la zapata y de la columna tiene que estar limpio, ¿sí? Entonces ser plano. Ese plano del hormigón de limpieza es el que debe estar en el replanteo de la. Es decir, finalmente yo necesitaría, ¿correcto?, si en el plano me está marcando esto, ¿sí?, como cota de fundación, para eso está el instrumental topográfico que deben usar ustedes para establecer bien los niveles, ¿entendido? Si no pasa lo que pasa aquí en Sala, que tenemos edificios que están un metro arriba del nivel de la orilla. Pero eso es el replanteo, no sé, se les ocurrió hacerlo más alto, ¿no? Es raro que fue tomada entonces vemos escalones que no deberían estar de la vereda en un par de ejemplos. Bueno, entonces eso es un error de planteo del nombre. Entonces este nivel es fundamental. Entonces yo digo, para tener 7 centímetros todo, tengo que parar hacia abajo. Nunca subirlo hacia arriba, el hormigón de limpieza. ¿Entendido? Debemos respetar el cálculo de la estructura limpia. Así que bueno, eso le llamamos hormigón de limpieza y es una estructura fundamental en la construcción de obra. Ahí estamos viendo, ¿sí?, las secciones que ustedes deben de tener en cuenta para el análisis, para el diseño de la sección. ¿Sí? Podemos repetir, estamos hablando de la losa, ¿entendido? De la losa de fundación. La forma podrá ser la que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer exclusivamente trabajar con losas blandas, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Si es una vivienda, me refiero a lo práctico, ¿está? Si es una vivienda, les recomiendo, ¿sí?, ya están construyendo, ya están trabajando, que bueno, vean de minimizar un poco, ¿entendido? Bajar un poquitito el hormigón a la vecina. Entonces, estas son básicamente los análisis básicos que ustedes tienen que realizar. ¿Escucharon hablar alguna vez de alguna asignatura del cursionado? Lo trabajaron en hormigón, deben haber, ¿sí?, han funcionado. Seguramente han trabajado en hormigón en losas sin vigas.
siempre cuando tenemos columna traccionada. ¿Entendido? ¿Sí? El punto D, la sección D, es para verificar normativamente al funcionado. ¿Y por qué digo normativamente? Aquí no sé si puede apreciar, pero tienen esta línea 45 grados. ¿Sí? Esta línea 45 grados es la rotura por funcionamiento en realidad. Pero ustedes tendrían que tomar, ¿sí? Si ustedes busquen en internet roturas de columna o vigas por funcionamiento, y es posible que lleguen a encontrar alguna imagen de la columna, ¿sí? Con restos de la losa a 45 grados. Básicamente, si la columna es redonda, van a encontrar un cono hacia 45 grados. Esto es irregular, pero no puede. Y está aproximadamente entre 43 y 46 grados. Por ahí, ¿está? Bueno, eso, ¿por qué es así? Porque volvemos a análisis por elementos finitos, nos solucionan todas las teorías, ustedes hacen un análisis por elementos finitos, las isostáticas de compresión ingresan desde acá directamente hacia la columna. Si ustedes ven en un análisis por elementos finitos una viga y una columna cargada con una carga distribuida, van a ver que las cargas que llegan desde la viga hacia la columna a 45 grados hacia adentro van todas directo hacia la columna. Es decir, que no provocan corte. Esa es carga que entra directamente a comprimir la columna. ¿Sí? La otra carga de compresión ingresa así por corte. Es la que produce corte. Es decir, que la carga de los 45 grados hacia afuera es la que provoca por un funcionamiento. ¿Sí? Esa es la que provoca funcionamiento. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos que calcular la superficie resistente al funcionamiento, vamos a tomar una superficie menor, la que nos dice la normativa por seguridad. Y aparte, porque es sencilla de calcular, es la que está a D sobre 2. Fíjense que en la normativa nos dice, bueno, todo este perímetro a D sobre 2 por la altura es la que uno toma el funcionamiento. En realidad, es todo el cono a 45 grados, de donde se desarrolla, es la que nos provoca, la que nos otorga la resistencia al funcionamiento. ¿Qué es corte? ¿Sí? Es el cortante en el borde de la superficie entre las tensiones que ingresan directamente y las que no. Ese es el borde. Estas tensiones ingresan directamente y todo lo que queda por aquí lo toman el hormigón de la losa. ¿Está? Lo mismo que en el medio. Correcto, cargada, se apoya en la columna cargada con una carga distribuida. ¿Ya estamos hablando de carga distribuida? ¿Entendido? Cargas puntuales, no, igual. Esto siempre es corte directo. ¿Ya? Bueno. Estas mismas 1 a 1 para el momento y corte directo. Esta sección 2 para el funcionado. ¿Sí? Y corte 3 es para calcular, ¿sí?, la carga de funcionamiento. La carga de funcionamiento es toda la reacción del suelo mayorada, ¿verdad? Todo esto ya es mayorado, vamos a hablar de mayorado del servicio. ¿Sí? Es toda la carga que queda por afuera, es la que nos produce el funcionamiento. ¿Entendido? Pero la superficie de verificación es la que nos dice la normativa. Es la sección 2. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de decir sobre las secciones 2 y 3? ¿Les queda claro? ¿Sí? De forma muy conservadora podríamos tomar desde la sección 2 hacia afuera la carga
pero eso no es lo que pasa físicamente, ¿entendido? ¿Sí? ¿Correcto? Si no estaríamos sobredimensionados. Regla de orden. Dimensionar la altura de la losa para tomar todo el funcionamiento sin armadura en la fundación. ¿Entendido? Es más, bastante relajado con respecto al funcionamiento. ¿Por qué? Porque eso ya nos da, primero, lo mismo para trabajar liviano, ¿sí? Y segundo, que eso nos garantiza un cierto nivel de rigidización. Nosotros ya la estamos volviendo rígida. Acuérdense, la rigidez, ¿sí?, es función de la altura. De lo otro que es función de la rigidez es del comportamiento del suelo. Si el suelo es muy blando, vamos a necesitar alturas más pequeñas, suficientes. Cuanto más duro es el suelo, más altura vamos a necesitar para la losa. ¿Sí? Entonces, otra condición que no está tenida en cuenta en la fórmula de capacidad de carga es que la rigidización de la losa depende del suelo. Entonces es una relación de rigidez. ¿Cuándo vamos a estudiar ese parámetro? Ese lo vamos a tener una relación cuando veamos vigas sobre el lecho del agua. Ahí vamos a terminar de comprender. Por ahora, nos vamos a conformar con decir: esta estructura es suficientemente rígida si me toma todo el funcionamiento con el hormigón nada más, con suficiente holgura. ¿Entendido? ¿Sí? Por eso algunos autores dicen: bueno, vamos a tomar, ¿sí?, desde la sección 2 para afuera toda la carga para verificar el funcionamiento. ¿Está? Asumiendo como si la rotura fuese por este prisma. ¿Entendido? ¿Sí? Una condición de rigidización y de